Amén. Vamos a orar para comenzar y para dar parte o seguimiento, parte de lo que estábamos hablando. Son cosas que muy probablemente ya conoces, ya has escuchado, pero también dice la palabra, dice, por cuanto es necesario, dice también estimular vuestras conciencias, muchas veces es volver a estimular, volverlas a traer a memoria, a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que las podamos traer o reavivar en el corazón de cada uno de nosotros, no solamente como parte de un conocimiento para nuestras vidas, pero que también pueda ser parte de una enseñanza para alguien y podamos decirle, ¿sabes una cosa? Por eso pienso lo que pienso, creo en esto que creo, hacemos esto que aquí hacemos y creemos que ciertamente el Mesías vino para venir y buscar todo lo que se había perdido, que eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales Yeshua dijo también, a las cuales también es necesario ir, dice, y traerlas a este redil. Es una restauración. Y hay algo más, un punto que quisiera tocar ahí contigo, pero conforme avanzamos, que parte de esto. Y oro al Padre que también se abra nuestro entendimiento de esta manera. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh. Te damos por este tiempo, Padre Yahweh, por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos que seas tú quien nos hable tu palabra, que sea tu mismo Ruach HaKodesh, que seas tú nuestro guía, nuestro maestro sobre cada uno de nosotros, y que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, hablándonos a nuestros corazones, a la vida de cada uno de nosotros, trayendo tu palabra al corazón nuestro, pero que de la misma manera también de nuestros corazones pueda fluir tu palabra para hablar y dar a conocer a otros los misterios ocultos, Padre Yahweh, que tú tienes aquí en la palabra. Que si bien no es hablarle al prójimo de una restauración, sino es, Padre Yahweh, que los perdidos vengan a ti en un retorno, en un teshuvah, pero que a la medida que estamos retornando, es necesario que desconozcamos, Padre Yahweh, tus verdades, porque dice tu palabra que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Que vengas y traigas una libertad a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y como dijo Yeshua a sus discípulos, si verdaderamente permanecen en mis palabras, serán mis discípulos. Que de la misma manera cada uno de nosotros pueda ser un discípulo, pueda ser formado como discípulo tuyo, como un seguidor que hace tu obra y tu voluntad, Padre Yahweh. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Gracias, Padre. Vamos al libro de Oseas, capítulo 9, y yo sé que leíamos parte la semana pasada en Oseas capítulo 9. Voy a dar simplemente un repaso rapidito. Oseas capítulo 9. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Oseas capítulo 9, versículo 1. Y eso principalmente nos habla, hay un cumplimiento, profecías que están teniendo cumplimiento y que están siendo, o que estamos siendo parte de esa restauración. Aún leíamos o podemos mirar en el libro de Jeremías capítulo 31, que Él vendría y Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que había hecho con nuestros padres, sino como con los padres, dice que tomaron en nada su pacto, sino que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, donde Él escribiría sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones, y donde dice la palabra que nadie diría a su prójimo, conoce a Yahweh, porque todos le conoceríamos, desde el pequeño hasta el más grande. Y sabes, esto nos habla de una persona que verdaderamente ha venido y nace, o ha tenido un verdadero arrepentimiento y regresa y nace esa persona de nuevo, donde ahora los mandamientos escritos que estaban sobre piedra, dice la palabra que ahora son escritos sobre nuestros corazones, donde aún dicen las escrituras, dice que Él quitaría todo corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, donde podría su ley y sus mandamientos en nosotros, y que son vigentes y que están vigentes hasta el día de hoy. Y que por medio de la sangre de Yeshua hemos sido adoptados, pero no solamente hemos venido a ser adoptados, sino que juntamente con esa adopción que tú y yo recibimos, dice la palabra que venimos a formar
parte de una familia. No dice la palabra que él vino a formar una nueva familia. No dice que está el pueblo de la casa de Judá por un lado y la casa de Israel por otro lado, como muchas veces hemos mirado como un pasaje donde se habla de los dos hijos, y en parte de esa parábola que se habla de los dos hijos es como si en nuestras mentes hubieran dos acontecimientos o dos cosas diferentes, donde está un hijo por este lado y donde está un hijo por este lado, un hijo que ha sido obediente, otro que ha sido desobediente, pero no es nada más que una ilustración de lo que ya se habló o sucedió mucho tiempo atrás, desde el libro de Primera de Reyes, donde se vino una gran división, y dentro de esa gran división se dispersaron 10 tribus. Pero eso que habla la parábola del hijo pródigo viene a ser no otra más que una ilustración de lo que es precisamente de esa división de la casa de Judá y la casa de Efraín, donde ciertamente la casa de Efraín viene y pertenece a ese gran pueblo que se perdió, que se extravió entre las naciones, y que muchos de nosotros tal vez venimos a ser parte de ese pueblo que se perdió, se extravió, y muchos otros vienen a tener descendencia tal vez judía, israelita, etcétera. Pero dentro de todo lo que se esparció y se perdió, parte de ello también vino a ser recogido, y Yeshua mismo prometió que él había venido a buscar lo que se había perdido de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa ilustración de la parábola del hijo pródigo es el hijo, si podríamos decirlo, Efraín. Y hablando, voltea con la persona que está a tu lado y dile: cuando hablamos de Efraín, estamos hablando de Israel, o todo lo que conforma el pueblo de Israel, que podríamos asimilarlo, todo lo que representa el cristianismo, no solamente el cristianismo, pero cada parte de una religión que, de cierta manera, desde los concilios o desde el año en el concilio de Trento, de Nicea, que se llevaron muchos años atrás, en el año alrededor, creo que 251, 252, y vinieron a formarse parte de esos concilios. Y dentro de cuando vino a gobernar se me fue, Antíoco, Epifanes, muchos de ellos cuando vinieron a gobernar, muchos de ellos que eran adoradores, parte de ese dios Sol, vinieron y eran adoradores de todas estas cosas, y vinieron, y en cierta manera una de las cosas que este hombre permitió era que muchos, bien sabe que cuando un pueblo iba a una guerra, había una gran asimilación, se conquistaba ese pueblo, esa nación, y es como si tú dijeras: bueno, ahora conquistamos a este pueblo donde mi creencia viene a ser parte de la tuya y donde tu creencia viene a ser parte de la mía, que eso es lo que se le conoce como una asimilación de culturas. Es donde tus creencias, tu cultura viene a ser parte de la mía y donde la tuya viene a ser parte de la mía. Es como cuando vamos y habitamos a una ciudad, a un país diferente. Muchas veces las culturas tienen diferentes creencias, y donde venimos y sin quererlo venimos tal vez de padres de descendencia mexicana, pero venimos y abordamos y estamos en este país, y se da la celebración del 4 de julio y muchos de nosotros tal vez se celebra, o muchos de nuestros antepasados la celebraron, etcétera. O es lo mismo cuando un pueblo va para allá y adopta tal vez el 16 de septiembre y vienen a ser parte de una cultura y se asemejan todas esas cosas y se asimilan. Pero lo que sucedió con este pueblo judío, que cuando fue conquistado y fueron llevados en esa conquista, muchos de ellos, para ellos no era tanto el asimilarse de una cultura, sino que para ellos era más importante su creencia, su fe que ellos tenían. Para nosotros importa mucho tal vez lo que es lo externo, para ellos no importa lo que es lo externo. Para ellos tiene más importancia lo que se lleva dentro en la vida y en el corazón humano, dentro del corazón de la persona. Aun cuando vinieron a reconocer los hijos de Isaí, ¿qué es lo que dijo Samuel a este hombre? Dice: no mires conforme a su corazón, dice, porque Yahweh no mira, perdón, lo externo, sino Yahweh mira, perdón, ¿dónde? Lo que es del corazón. Y parte de estas asimilaciones que se llevaban, el pueblo judío no permitió dentro de esa asimilación, y donde ahora después de ellos se estableció que el día de reposo ya no sería más el día domingo, el día sábado, sino que el día de reposo sería ahora en el día domingo, y ahora el día de reposo, de descanso, sería el día domingo como un adorador. Recordemos que parte de esta cultura, quien era adorador de todas estas cosas era este hombre, Constantino. Y luego vemos que surgió o nacieron muchas religiones, vamos a llamarle de esta manera. Fue un hombre que se cree que dio parte a lo que fue
al nacimiento de lo que fue el cristianismo, donde de parte del cristianismo nacieron muchas otras religiones, lo que está Roma, lo que está el catolicismo, todas estas cosas sin entrar en mucho detalle. Pero vemos que todo esto sucedió y el pueblo no permitió venirse a esa asimilación. No permitieron ser asimilados, se establecieron muchas cosas. Vemos todo lo que nació y parte de este recogimiento que Yahweh está haciendo, de ese pueblo perdido de la casa de Israel, o donde hablamos acerca de Efraín, hablamos de todas esas religiones o de todos esos pueblos que se perdieron, que se asimilaron entre las naciones, que perdieron su fe, que perdieron su esperanza. Y eso es lo que sucedió con este hijo pródigo. ¿Qué es lo que sucedió? Se fue. Dice, y habitó en este mundo, habitó dentro del mundo y se comió lo que las algarrobas de los marranos, algo que era detestable para el pueblo hebreo, que era algo inmundo que no podían comer. Después vemos que dice, regresaré a la casa de mi padre, pues ahí estaba mejor y me iba mejor. Y vemos que cuando regresó, dice que su padre se quitó el anillo, dice, y hizo una gran cena y un gran banquete. Y el hijo que se había quedado en la casa se enojó, se molestó. Dice, padre, todo este tiempo he permanecido aquí, nunca hayas hecho nada por mí. ¿Y qué es lo que dice el padre? Y dice, todo lo que está en esta casa te pertenece a ti. Y sabes, para no entrar en mucho detalle, sabes, eso es lo que ha sucedido. Muchas veces queremos que el pueblo judío venga y retorne, pero también dice la palabra que nosotros hemos conocido la gracia y la misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido la gracia y la misericordia del Padre? Todos. Sabes, Judá en cierta manera, yo lo miro de esta manera, no la ha conocido. En cierta manera, no que no creen la gracia y la misericordia de Él, sí la creen, pero no por medio del Mesías, porque ellos aún siguen esperando un Mesías o el retorno, la venida de un Mesías. Pero nosotros hemos conocido la gracia y la misericordia. Ellos son tan guiados y muchas veces se cae en una cosa que es tan legalismo, de que si no se cumple con el principio, con la ley, el mandamiento, ya estás perdido. Y eso muchas veces llega a un legalismo, mientras que lo que es la casa de Efraín, hemos conocido la gracia y la misericordia de Él, que aunque nos hemos alejado de sus caminos y nosotros hemos permanecido y hemos sido infieles a Él, dice la palabra, dice que Yahweh siempre ha sido fiel para con nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Porque nadie es perfecto y tenemos fallas y tenemos errores y tenemos tantas cosas y no hemos permanecido fiel, pero dice su palabra que Él siempre ha permanecido fiel a su pueblo. Siempre dice, aún dice la palabra en el libro de Oseas, dice, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Dice, si tú ni me conociste. Dice, ¿cómo podría desecharte? ¿Cómo podría abandonarte? Dice, no podré. Y eso es lo que ha sucedido, y es una parábola parte de ello del hijo pródigo que siempre se quedó, que aunque ha sido guardador de los oráculos de la palabra de Yahweh, en cierta manera siempre ha sido muy recto, muy derecho, sin apartarse, sin irse, sin un lugar a otro. Pero la importancia de todo es que tenemos que entender que tanto como ellos necesitan venir a la salvación del Mesías, nosotros también tenemos que venir a ser guardadores de esta palabra, de los pactos y de los mandamientos que Yahweh ha establecido para su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? No es que Él tiene dos pueblos. ¿Cuántos de aquí tienen dos hijos o más hijos? Yo tengo uno, ¿verdad? Bueno, y ustedes todos los que son espiritualmente de hijos. Pero físicamente muchas veces se tienen hijos o se tiene dos hijos, y es como si a un hijo que son de la misma edad o del mismo padre, dos hijos, se le dijera a uno, ¿sabes una cosa? Tú tienes estas reglas, o tú tienes que regresar a la casa a las 9 de la noche. O yo no sé cuál es la hora, ¿verdad? Que cada uno establece. 9 de la noche, vamos a dejarlo como una hora base, 9. Y el otro hijo dice, bueno, mi papá es tan misericordioso conmigo y es tan bueno que a mi hermano le dice que llegue a las 9, pero yo puedo llegar a las 11 o 12. Sí me explico lo que quiero decir. O sea, ¿cómo uno va a tener una ley, un mandamiento, y el otro hijo va a tener otra ley, otro mandamiento? Porque muchas veces así se nos ha sido creer. De que está el pueblo judío por un lado, que tiene leyes, mandamientos, estatutos, pero nosotros estamos por otro lado, bajo la gracia y la misericordia de Yahweh, que podemos hacer todo en cuanto nos venga en gana. Y no importa lo que hagamos, pero Yahweh siempre nos ama y Él extiende su misericordia. Y no es así. Eso se nos ha hecho pensar, o muchas veces se nos ha inculcado que vivimos bajo la gracia,
Y sí vivimos bajo la gracia, pero sabes, la gracia siempre ha existido desde los tiempos de Noé, porque dice la palabra que Noé encontró gracia delante de los ojos de Yahweh. No es que ahora en el Nuevo Testamento ahora vivimos por la gracia, al contrario. Dice la palabra en el libro de Judas, dice, hay de aquellos que toman, dice, como libertinaje la gracia de Elohim. O sea, no es como una licencia para continuar en el pecado, sino que la gracia y la misericordia es para que tú y yo pudiéramos venir a una salvación que Él nos entrega, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, dice, y que juntamente, dice, con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos, dice, pero no es por obra, sino que es don de quién. Don de Elohim, es por su gracia, por su misericordia, que tú y yo hemos sido salvos. Yo te pregunto, ¿merecíamos esa salvación? No. ¿Por qué? ¿Porque éramos buenos y sí la merecíamos? ¿Porque éramos tan simpáticos y buenos amigos, o buen esposo, buena esposa, etcétera, etcétera? No, no era por obras. Dice la palabra al contrario, dice, porque todos están destituidos de la gloria de Elohim Padre, dice, y no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno. Por lo tanto, todos necesitamos la necesidad de un Salvador. Y por eso tuvo que venir el Mesías, tuvo que venir el Yeshua, para que por medio de su sangre, por su gracia y su misericordia, tú y yo pudiéramos venir a una salvación. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que ahora tú y yo podemos pararnos justificados delante de Él. No por nuestros méritos propios, no por nuestras obras de justicia, sino por los hechos justos ¿de quién? De Yeshua. Por eso tú y yo podemos pararnos. Ahora dice Oseas capítulo 9, versículo 1. Y vamos a leer ahí Oseas capítulo 9, versículo 1. Dice, no te alegres Israel con gran júbilo, dice, como las naciones, dice, porque te has prostituido, abandonado a tu Elohim. Y eso fue lo que sucedió con la casa de Israel. Se fue y se paganizó entre las naciones. Dice, has amado el salario, derramarse sobre todas las eras del grano. Dice, ni la era ni el lagar ni la era ni el lagar los alimentará. Dice, y el mosto les faltará. Dice, no permanecerán en la tierra de Yahweh, sino que Efraín volverá. ¿Qué dice la palabra? Egipto, y esto es algo que sucedió, dice, sino que Efraín volverá a Egipto, dice, y en Asiria comerán cosas inmundas. Fíjate, la tierra, ¿cuál es la tierra de Yahweh? Di conmigo, la tierra de Israel es la tierra de Israel. La tierra de Yahweh es, todos entendemos que es la tierra de Israel. Efraín, o estas 10 tribus que se perdieron, que se paganizaron, se fueron, se dividieron. Perdóname que haga mucho énfasis en ellos, pero es... Di conmigo, hay que guardarlo aquí adentro. Muchas veces lo podemos anotar aquí, pero es muchas veces mejor guardarlo aquí para que estén aquí escritas en nuestros corazones. Eran 12 tribus. 10 tribus se perdieron. Una tribu, dice la palabra, que en realidad fueron 2, Judá y Benjamín, se quedaron a cargo de Judá, o conocido como la casa de Judá, porque la misma palabra dice en el Primero de Reyes, dice que por amor a su siervo David, dice, siempre permanecería una luz encendida. Por eso el reino no lo arrancó y se le entregó a Jeroboam completamente, ni fue en los tiempos de David ni en los tiempos de Salomón su padre, sino que fue en el tiempo de Roboam su hijo. Y vemos que parte de esas tribus se quedaron, permanecieron ahí. Mas sin embargo otras 10 se fueron con Jeroboam, que era descendiente efraimita, de aquel Jacob que bendijo y entregó la primogenitura, y que llamó a José en la tierra de Egipto cuando hubo una gran hambruna, y regresaron y llegaron a Egipto de esa hambruna que hubo, y tomó a los hijos de José como si fueran suyos. Dice la palabra, dice que los bendijo, dice que la palabra que su hijo José, dice que los acercó delante de él conforme la manera en que los iba a bendecir. Dice que su hijo hacia donde iba a estar la mano derecha, que era para bendecirlo como primogénito. Mas sin embargo, cuando llegaron delante de él, de Jacob, ¿qué fue lo que hizo? Cruzó sus manos, y en ese cruzar sus manos dice que su hijo se molestó y le dijo, Padre mío, dice, esto no es así. Y Jacob le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. Dice, pero sin embargo, dice, su hermano mayor, dice, llegará a ser una gran multitud de pueblos, de naciones, dice, su hermano menor también, pero sobre quien puso esa primogenitura fue sobre la vida de Efraín. Y vemos que este Jeroboam era parte de ese descendiente efraimita, parte de ese pueblo que a ese Efraín que se le había entregado la bendición, en el que se le había dicho que se multiplicarían como peces en medio de la tierra, y cierta manera así sucedió cuando se fueron entre todas las naciones. Vemos que ese pueblo los bendijo. Y Jeroboam, quien estaba a cargo, o que estaba a cargo de Roboam, perdón,
quien estaba con Roboam, quien reinó después de la muerte de Salomón, Jeroboam, se rebeló y se llevó 10 tribus. Proféticamente el profeta le había dicho. Y se salen de Jerusalén y se quedan en Judá, este pueblo. Y cuando leemos acerca de Efraín, todo vuelvo a repetirlo, Efraín, di conmigo, habla acerca del pueblo cristianismo en cierta manera. Cuando se habla de la casa de Jacob, también de la misma manera se habla parte de este 10 tribus del reino del norte, hace asimilación a lo que es parte de todo Efraín, todo lo que pertenece al pueblo cristiano o que el cristianismo. Y como el reino del norte también es conocido, y se dieron esta división que sucedieron. Luego, al salirse, déjame pego los apuntes porque el tiempo avanza muy rápido. Luego de salirse Jeroboam, hace algo muy característico. Vamos a Primera de Reyes, Primera de Reyes. Y mejor guarda lugar, porque eso ya como que lo puedes encontrar en la semana pasada, lo puedes mirar. Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 25 al versículo 32. Podemos encontrar parte de ello. Luego de ese salirse, vamos a tocar un punto aquí. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer versículo 25 al 32. Vamos a ir un poquito rápido nada más para poderlo leer. Dice, fue el adversario. Primera de Reyes. Dice, versículo 27, dice, fue la causa, dice, y Jeroboam, hijo de Nabat, de Éfrate, de Sereda, cuya madre era mujer viuda de Serúa, dice, era siervo de Salomón, y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey Salomón. Dice, había edificado el Milo y se cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente. Dice, cuando Salomón vio que el joven era industrioso, talentoso, dice, lo puso enfrente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Y sucedió que en aquel tiempo, cuando Jeroboam salió de Jerusalén, el profeta Ahías, dice, Silonita, dice, lo encontró en el camino. Ahías, dice, que había puesto un manto nuevo en dos, dice, y los dos que estaban solos, dice, en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, dice, lo rasgó, dice, en 12 pedazos, y dijo Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. He aquí, dice Yahweh, dice Israel, dice, he aquí que arrancaré el reino de la mano de Salomón, dice, te daré 10 tribus a ti, pero él tendrá, dice, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido, dice, entre todas las tribus de Israel, dice, porque me ha abandonado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Milcón, dios de los hijos de Amón, y no han dado en mis caminos, dice, para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos, mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, dice, sino que daré, dice, príncipe de todos los días, dice, todos los días de su vida, dice, por amor a mi siervo David, dice, que escogí, dice, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos, dice, pero quitaré el reino de su hijo y te lo daré a ti, dice, 10 tribus, y su hijo daré a la tribu, dice, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de Jerusalén, ciudad que yo he escogido, dice, para poner ahí su nombre, y a ti tomarás 10 reyes, dice, tomarás y reinarás sobre todo. Fíjate, y marca esta parte aquí, dice, a ti, dice, te tomaré y reinarás sobre todo lo que deseas, dice, o reinarás, algo otras traducciones dice, y reinarás como a ti te plazca. Todos tenemos, di conmigo, todos tenemos la libertad, o Yahweh nos da el derecho, o Yahweh, la libertad de cómo tú y yo queremos vivir. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Yahweh nos da la libertad, dice la palabra, dice que todo nos es lícito, pero no todo nos aprovecha. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Cada uno toma sus propias decisiones. Y Yahweh nos da la libertad. Y fíjate algo muy importante que le dijo a Jeroboam. Le dice, y te daré 10 tribus, dice, y tú reinarás sobre ellas como a ti te plazca, como tú desees. Dice, ¿dónde está? Dice, y a ti te dará, dice, y reinarás sobre todo lo que desees, dice, y serás príncipe, dice, sobre Israel, no sobre Judá, dice, sobre Israel, sobre ese pueblo de esas 10 tribus que se estaban apartando. Dice, y sucederá que si escuchas todo lo que yo te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa. Fíjate algo tremendo que Yahweh le está diciendo, y te edificaré una casa perdurable, dice, como la que edifiqué a David, dice, y yo te entregaré a Israel
Y afligiré la descendencia de David, dice, por esto, mas no para siempre. Salomón procuró dar la muerte a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sicab, dice, y estuvo allí hasta la muerte de Salomón. Pero dice, reinarás como a ti te plazca. Dice, y te pondré sobre todo, como a ti te plazca, y reinarás sobre ellas. Dice, mas sin embargo, si haces como hizo David mi siervo, dice, yo estableceré para ti una casa perdurable. Voltea con la persona que está a tu lado. Dile, el apartarnos de sus ordenanzas, de sus instrucciones que Él nos da, siempre habrá consecuencias que repercutirán en nuestras vidas cuando lo entendemos. Siempre. Yahweh nos da la libertad para conducirnos como nosotros deseamos. Y tenemos la libertad. Mas ciertamente el hecho de que nos apartemos o por ignorancia no nos exime de los hechos y de las consecuencias que ello provoca. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces podemos decir, es que yo no conozco. Dice la palabra, dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno, y si no lo hace, dice, porque ese le es contado por pecado. Y Yahweh nos perdona si aún en nuestra ignorancia pecamos, pero muchas veces los hechos o las acciones muchas veces quedarán ahí. ¿Cuánto entendemos? Toda acción, di conmigo, toda acción tiene una reacción. Si yo le doy un fuerte a la puerta, pues la puerta no se va a cerrar suave, al menos que tenga algún soporte, algún amortiguador, pues ya es otra cosa. Pero generalmente si le das se va a oír y va, como decían ahí en Matamoros, ¿verdad? Ay, cuidado que vas a soldar la puerta por el golpe. Pero eso es lo que muchas veces sucede. Y sabes que dice que Él es grande, dice Él es lento para la ira y grande en su misericordia. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado, dile, su misericordia es tan grande sobre nuestras vidas que Él no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. ¿Cuándo lo entendemos? Él desea que tú y yo vengamos a un arrepentimiento, a un Teshuvah en nuestras vidas, a nuestros corazones. Y dice la palabra en el libro de bueno, me quedaba en Primera de Reyes, guarda lugar ahí. Vamos a brincar un poquito porque ya el tiempo avanza. Pero vamos a regresar a Oseas y vamos a continuar el versículo 9, ahí donde nos habíamos quedado. Oseas capítulo 9, y vamos a continuar. Dice, no permanecerán, dice, en la tierra de Yahweh, sino que Efraín volverá a Egipto. Dice, y en Asiria comerán cosas inmundas. Dice, no hallarán libaciones de vino, dice Yahweh. Dice, ni les serán gratos sus sacrificios, dice, su pan les será como pan de duelo, dice, y todos los que coman se contaminarán, dice, porque su pan será para ellos, dice, y no tendrán, y dice, y no entrarán en la casa de Yahweh. O sea, pueden hacer muchas cosas o tantos sacrificios, pero dice Yahweh, de nada de todo lo que hagan, Yahweh se agradará de ello. Y Yahweh estaba poniéndolo de esta manera, estaba profetizando cómo sería Efraín después de su tiempo en su cautiverio y al haberse apartado, que tal vez harían muchas cosas, pero no serían admisibles por medio de quién. De Yahweh. Vamos al versículo 5. Dice, ¿qué haré es el día de la fiesta señalada? Y el día de la fiesta de Yahweh, dice, pues he aquí irán a causa de la destrucción de Egipto, los recogerá. Memphis los sepultará, dice, la ortiga poseerá los tesoros de plata, cardos crecerán en sus tiendas. Han llegado a ser los días del castigo, han llegado a ser los días de la retribución. Dice, que lo sepa Israel, un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía, dice, como en camino de Elohim, dice, un profeta, sin embargo, lazó al cazador, dice, y todos sus caminos en la casa de Elohim hay solo hostilidad, dice, se han corrompido profundamente, dice, como en los días de Gibea, dice, y se acordará, dice, de su iniquidad castigará sus pecados. Dice, como las uvas en el desierto hallé Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha había vuestros padres. Dice, pero fueron a Baal peor, dice, consagraron, dice, a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo amaban, dice, y Efraín su gloria, dice, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Pero vemos que todo esto nos habla acerca de lo que Efraín había hecho, cómo se había esparcido entre todas las naciones, cómo se había paganizado. Vamos a brincar un poquito más para allá.
Génesis 48, versículo 1, y vamos, dice la palabra. Dice, sucedió que de estas cosas le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Dice, y tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Vamos al versículo 15, 11, vamos a brincar un poquito. Dice, Israel dijo a José, dice, nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí Elohim me ha permitido ver también a tus hijos. Versículo 15. Dice, y bendijo a José. Dice, y tomó, versículo 13, dice, y tomó a los dos hijos a Efraín con la derecha y hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha, dice, y se lo acercó, dice, pero Israel extendió su derecha y lo puso sobre la cabeza de Efraín, dice, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, dice, cruzando al de sus manos, dice, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José y le dijo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, dice, el Elohim que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, dice, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. ¿Cuál era su nombre? Israel. Dice, y el nombre de mis padres de Abraham, Isaac, dice, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Dice, cuando José, dice, vio que su padre había puesto su derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió su mano de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín. Dice a Manasés, y José dijo a su padre, lo sé, hijo mío, padre mío, dice, pues este es mi primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, dice, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor llegará a ser más grande que él, dice, y su descendencia llegará a ser una multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendeciré a Israel, dice, que el Elohim de Efraín y de Manasés, y así puso sobre Efraín antes que Manasés. Entonces Israel dijo a José, he aquí yo estoy a punto de morir, pero Elohim estará con vosotros y los hará volver, dice, la tierra de sus padres. Dice, yo te doy una parte más que a tus hermanos, dice, el cual tomé de la mano del amorreo como mi espada. Pero dice que el momento que los bendijo, puso su mano derecha, como ya hablábamos, y los bendijo, pero dice la palabra que ellos llegarían, la bendición que Jacob puso sobre la vida de ellos, o sobre Efraín, dice que llegaría a ser una gran multitud de pueblos. Algo otras traducciones, o la traducción hebrea, si uno va directo a la concordancia hebrea, dice, la palabra que es utilizada es para naciones, es Melohagoim. La palabra Melohagoim significa multitud de naciones o de pueblos o de paganos. Si uno puede mirar esa traducción directa, dice la palabra que por medio de los lomos de Efraín vendría una gran multitud de pueblos, pero no solamente una gran multitud de pueblos, sino una gran multitud de naciones, que hace referencia no solamente a una nación o país, pero que también hace referencia a una multitud de paganos. ¿Por qué paganos? ¿O por qué el paganismo? Vamos a llamarle de esa manera. ¿Por qué paganos? Pagano es una persona que, aunque pertenece, o mejor, una persona pagana es una persona que ha abandonado completamente los caminos o está fuera del pacto y de las promesas de Yahweh. Vamos a dejarlo de esta manera. Una persona pagana queda fuera del pacto y de las promesas de Yahweh. Mucho también puede asimilarse lo que sucede. Muchas veces podemos venir a los caminos de Yahweh, estamos en Él, le conocemos a Él, pero una vez que nos desviamos y nos apartamos del camino de Él, y nos asimilamos a la cultura de este mundo, llamamos las cosas de este mundo, ¿qué es lo que sucede? En esa asimilación, di conmigo, nos paganizamos de la misma manera. ¿Cuánto entendemos eso? Aunque éramos hijos y la habíamos recibido, también nos asimilamos y nos paganizamos entre este mundo. ¿Qué fue lo que sucedió con este pueblo? Este pueblo tenía una identidad de pueblo, eran israelitas. Eran partes de descendiente de un pueblo que se le había dado pactos, promesas, mandamientos, estatutos, y que Elohim era su Elohim para ellos. Y que ellos eran hijos por medio de él. Que en el monte, en el libro de Éxodo, cuando se les entregó los mandamientos a todo ese pueblo que estaba reunido, dice, porque ustedes serán para mí un pueblo de reyes, de sacerdotes. Eran todo ello. Mas sin embargo se asimilaron, se perdieron entre las naciones, se paganizaron. Y ahí es donde tú y yo podemos mirar o entrar en la palabra de Oseas. Vamos al libro de Oseas. Y vamos guarda el libro de Oseas y vamos al libro de Amós rapidito. Amós capítulo 9. ¿Estamos ahí? Vemos que entonces este pueblo se perdieron,
se paganizaron. Vemos que en el libro de Primera de Reyes, vemos que cuando vinieron delante de la casa se separaron las 12 tribus. Después vinieron a Jeroboam para buscar el consejo. Y vemos que Jeroboam, después de que había muerto su padre, en lugar de tomar consejo con los ancianos, tomó consejo con los más jóvenes. Muchas veces el joven piensa que se puede comer el mundo, pero di conmigo, también necesita la sabiduría del anciano y del mayor. ¿Cuánto lo entendemos? Y esta es una pepita de oro, ¿verdad? Dice la palabra. La sabiduría o la edad también trae sabiduría en nuestras vidas. El joven puede tener la fuerza, el vigor, el ímpetu, y dice, quítate que ahí te voy. Pero también es imprudente. El anciano adquiere sabiduría, y en lugar de venir con los ancianos y decirle, bueno, ¿qué hacemos con este pueblo que se partió, con estos pueblos? Y después vino Jeroboam y dice la palabra que en lugar de haber buscado consejo con los ancianos, buscó consejo con los jóvenes y dijo, bueno, vamos a establecer nuestra autoridad y que se sepa sobre todo Jerusalén que nosotros somos los únicos, que hay poder en nuestras manos. Y dice la palabra que cuando vino Jeroboam delante de ellos, ¿qué fue lo que dijo? Dice, si mi padre fue duro contra ustedes, dice, yo seré más duro contra ustedes, dice, doble será su carga. ¿Y qué fue lo que hizo? Jeroboam se apartó, lo puedes encontrar en Génesis capítulo 11 y 12. Se apartó, dice, y estableció en ese apartarse, dice que estableció fiestas conforme a su propio corazón. Desviaron, en otras palabras, el corazón de este pueblo que había habitado en toda una unidad como un pueblo completo. Se desviaron del camino, se paganizaron, y dice la palabra que fueron tomados fueron exiliados por el pueblo sirio. Después el pueblo sirio fue cautivo y otras naciones los volvieron a tomar y nunca más retornaron a su tierra. Perdieron su identidad, perdieron todo lo que concernía a ellos. Y dice Amós capítulo 9, versículo 6. ¿Estamos ahí? Amós capítulo 9, versículo 6. Dice, el que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda. Dice, el que llama las aguas del mar y el que derrama sobre la faz de la tierra, dice, Yahweh es su nombre. Dice, ¿no son vosotros para mí como hijos de Etiopía o hijos de Israel? Declara Yahweh. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Castor, dice, y a los arameos de Kir? Dice, y aquí los ojos de Yahweh, dice, de Elohim están sobre el reino pecador. Dice, yo los destruiré sobre la faz de la tierra. Dice, sin embargo, no destruiré totalmente a la casa de Jacob, declara Yahweh. Porque aquí dice, yo daré un mandato. Y subraya esa parte, dice, yo daré un mandato. Dice, zarandearé a la casa de Israel entre las naciones. No dice a todos, dice casa de Israel entre las naciones. Dice, como zarandea el grano en la criba, dice, sin que caiga ningún grano en tierra, dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, no nos alcanzará, ni nos alcanzará, ni se acercará la desgracia. Versículo 11 dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas, reedificaré en el tiempo pasado, dice, para que tomen posesión del remanente de Edom. Edom representa lo que es Roma, dice, y de todas las naciones, diciendo, se invoca mi nombre, dice, declara Yahweh de los ejércitos. Pero vemos que esto es algo que proféticamente estaba hablando. Sabes, en el tiempo de David, algo que sucedió, dice, y reedificaré, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, dice, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la edificaré como en tiempo pasado. Cuando Yahweh estableció, o cuando Él estableció, o se erigió, se levantó el tabernáculo de David, o el Mishkan, como se le podría conocer, donde habitaba la presencia de Yahweh, quien lo levantó, y levantaron ese tabernáculo, no fue solamente David, sino que fueron, cuando David hizo esto, di conmigo, las 12 tribus habitaban en una plenitud y en una unidad completa. ¿Cuántos entendemos? Todavía no había habido una división o una separación del reino. Cuando Yahweh levantó este tabernáculo por medio de David, las 12 tribus habitaban juntas. Habitaban en una unidad. Las 12 tribus contribuyeron al levantamiento de este tabernáculo.
Pero la realidad de esta profecía es que cuando Yahweh haga su restauración, dice, y yo levantaré y restituiré, dice, este tabernáculo, restableceré este tabernáculo, es proféticamente, o no lo haría hasta que haga una unidad en todo su reino. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Estamos hablando de Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 37, donde habla que serían uno solo en su mano. Cuando Yahweh empiece a reedificar completamente este tabernáculo caído, lo hará precisamente cuando la casa de Israel esté completamente en unidad. Muchos podemos entender que muchos no judíos de la casa perdida de Yahweh empezaron a recoger, nacieron de nuevo. Y esto es algo que tú y yo podemos encontrar en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a guardar lugar ahí. Vemos que empieza en el libro de Hechos capítulo 15 hubo un gran concilio que se le conoció como el Concilio de Jerusalén, y llegaron a un debate o una discusión que es las cosas que se les podían interponer a las personas que estaban retornando, porque cuando vino el Mesías, en los primeros 3 años de su ministerio, cuando el Mesías vino, él hizo su obra, y muchos vinieron a los pies y a los caminos de él, muchos que estaban perdidos. Él dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales es necesario que éstas vengan también. Después vemos que después del tiempo de Yeshua estableció los apóstoles fueron establecidos, y en el tiempo de los apóstoles muchos empezaron a tener su retorno y empezaron a venir a los caminos de Yahweh. Muchos estaban convirtiendo, muchos no judíos de la casa perdida estaban empezando a retornar, a ser recogidos de entre las naciones. Y en el tiempo de los apóstoles, muchos, se empezó a ver un gran rescate, muchos que estaban retornando, que eran creyentes en el Mesías, y que muchos de esos, dice la palabra, dice que fueron injertados, dice la palabra que muchos contra naturaleza fueron desgajados, o dice contra naturaleza. Eso habla en Romanos capítulo 11. ¿Quiénes fueron desgajados? Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice la palabra, dice que hizo de Capernaum su casa, donde hizo prodigios, donde hizo milagros, hizo muchas cosas, donde el ministerio de él, no quiero decir creció, pero se extendió su fama sobre aquel lugar. Mas sin embargo, muchos de ellos no le creyeron. Y vemos que cuando empezó ese recogimiento, dice la palabra en el libro de Romanos, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, dice que ellos, por su incredulidad fueron desgajados, dice, pero nosotros que contra la naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Dónde fuimos injertados nosotros? En el buen olivo. ¿Quién representa el olivo? Di conmigo, Israel. La raíz de ese olivo representa a Yeshua, o es Yeshua. Yeshua dijo, sepan ustedes que no es la raíz las que lo sustenta. Digo, no es la rama que lo sustenta, sino la raíz quien lo sustenta. ¿Quién? A ustedes. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Di conmigo, Yeshua. Por eso necesitamos estar unidos. Dice que contra naturaleza fuimos injertados en ese olivo, con Judá. Recuerda que por amor a su siervo David iba a dejar una tribu, dice, los judíos que fueron los guardadores de los oráculos de la palabra de Yahweh, que ellos permanecieron guardando todas estas cosas. Y en ese debate, vamos a Hechos capítulo 15, para entrar en algo aquí tan importante. Yo sé que me quedan algunos minutitos. Hechos capítulo 15. Y vamos a leer versículo 12. Si tú empiezas a leer desde el versículo 6, habla acerca en el tiempo de los apóstoles se reunieron para este asunto del concilio que estaban llevando a cabo. Y dice versículo 12, dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Elohim había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos, y eso fue por medio del Ruach HaKodesh. Dice, Simón ha relatado cómo Elohim al principio tuvo a bien, dice, tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y eso es lo que estaba sucediendo. Estaban retornando a los caminos de Yahweh muchos que no eran judíos. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo 16. Después de esto volveré
Reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque Yahweh, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yahweh, el que hace saber todo esto desde los tiempos antiguos. Fíjate qué importante. Cuando David levantó, vuelvo a ser específico, cuando David levantó el tabernáculo, era un pueblo completo. ¿Cuántas tribus? 12 tribus. En el fin de los tiempos, o en la culminación de los tiempos, o en el tiempo del fin, Él estará reconstruyendo y restaurando el reino caído de David, que se cayó y que se perdió cuando hubo esa división de ¿quién? De las 12 tribus. Amós, ¿qué dice Amós capítulo 8? Si lo quieres guardar nada más ahí, Amós capítulo 9, versículo 8 y 9. Amós 9. Dice, he aquí que los ojos de Yahweh, he aquí que los ojos de Yahweh están sobre el reino pecador, y yo destruiré sobre la faz de la tierra. Dice, sin embargo, no destruiré totalmente la casa de Jacob, declara Yahweh. Dice, porque aquí yo daré un mandato, y fíjate lo que dice. Dice, y zarandearé a la casa de Israel entre las naciones, como se zarandea el grano en la criba, sin que caiga ningún grano, que dice la palabra, en tierra. Diga que lo que Yahweh estaba diciendo es que aunque anden en las naciones, yo voy a zarandear y voy a mover. ¿Qué era zarandear? ¿Qué le dijo Yahshua a Pedro? Dijo, porque Satanás me ha pedido que para zarandearte, para moverte. Y dice la palabra, dice, yo voy a zarandear a la casa de Israel entre las naciones, dice, sin dejar que ninguno de ellos caiga a tierra y se pierda. ¿Qué es lo que Yahweh va a hacer en el final de los tiempos? Él va a zarandear todo lo que es parte de su pueblo, sin que todo lo que es de su pueblo se pierda, sino que todo, di conmigo, caiga en él. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Quién permanecerá hasta el final de todas las cosas? Déjame marcar un paréntesis aquí, yo sé que el tiempo avanza. Pero en medio de ese zarandeo, o nos agarramos de él y nos afirmamos de él, o nos perdemos y perdemos nuestra paz, nuestra esperanza y nuestra identidad en él. Sabes, cuando hay un zarandeo, hay un agitar, todo se mueve. Y Yahweh dice, lo que es mío, lo voy a zarandear, lo voy a mover, y lo que es mío caerá nuevamente en mí. ¿Sabes la importancia de que tú y yo le permanezcamos a Él y seamos conocidos por Él como pueblo de Él? Porque el final de todas las cosas, y déjame resumirlo, parte de lo que me queda, muchos pensábamos, en el año de los 90, hubo un gran mover, eran antes los coritos que se usaban dentro de la iglesia, que muchas veces después hubo un gran mover, pareció Marcos Barrientos, hubo muchas otras cosas, música muy diferente que te llevaba a tener una alabanza, una adoración, que tal vez tú decías, es que me lleva a tener una adoración diferente. Y se pensaba que en aquel entonces, eso era como parte de ese reconstruir, o reedificar ese tabernáculo de David que se había perdido. Pero no era eso. Se le conocía muchas veces como ese mover, pero no lo era. Porque cuando se establecieron, se construyó ese tabernáculo, las 12 tribus se habitaban en unidad. Y la palabra dice que cuando vinieron a este gran concilio dijeron, y por medio del Ruach HaKodesh entendieron o discernieron a través de la palabra que cómo era posible dejar a los que estaban viniendo fuera, si parte de reedificar ese tabernáculo caído de David iba a ser en una unidad por medio de ¿quién? De las 2 tribus, de las 12 tribus, no por medio de uno. No significa que Judá tenga que venir a nosotros, sino es ir y ser todos nosotros uno solo y en una unidad juntamente con todo su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué dice la palabra en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés habló todas estas cosas y dijo, y llamaré, dice, y levantaré un pueblo, o provocaré a celos, o los provocaré a celos, dice, con un pueblo que no es mi pueblo? ¿Quién se perdió y se paganizó entre las naciones? Todo Efraín. Ahora tú dices, pastor, bueno,
¿Qué si yo no tengo sangre? Dice Romanos capítulo 2, versículo 28, dice, porque no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión es el corazón, sino que esa circuncisión procede por medio de las manos de ¿quién? Proviene de las manos de Yeshua. Cuando todo Israel, dice la palabra en el libro de Éxodo, se salió, dice la palabra que salió una gran multitud juntamente con ellos. Era todo Israel, pero todo un pueblo también. Si bien muchos de nosotros pertenecemos o traemos descendencia, tal vez de esas tribus perdidas, o si ya te haces un ADN o etcétera, y sale que a lo mejor no eres ni las de 12 tribus perdidas, sino que eres parte tal vez del pueblo de Judá. Y uno dice, bueno, pastor, y si yo no soy parte ni de descendencia, ni parte de este pueblo, ¿sabes una cosa? Dice la palabra, dice que la salvación no proviene por medio de la sangre. La salvación proviene sino por medio de la sangre de Yeshua, quien nos puede perdonar y nos puede rescatar de este mundo donde tú y yo nos encontrábamos. Pero es parte de ese recogimiento, es lo base, o es el fundamento, que cuando eso empiece a suceder y parte de ese retorno, parte de ese pueblo, ¿sabes a quién lo hará? A través de su pueblo. Dice Romanos, y vamos a ponernos de pie, Efesios capítulo 2, dice, recordar pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados en circuncisión por la tal manera de circuncisión hecha por manos en la carne, dice, recordar que en ese tiempo, dice, estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo nos encontrábamos todos nosotros? Apartados y separados de esa ciudadanía. Dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros los que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por medio de la sangre de ¿quién? Del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, aboliendo la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles. Dice, aboliendo la carne, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice, para crear, dice, en sí mismos de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y reconciliar con Elohim a los dos en un solo cuerpo mediante la obra de quien del madero, habiendo dado muerte a la enemistad. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a Él, dejamos nuestra vida de pasado, nuestra vida de pecado. Pero sabes, no solamente es para los otros los que estamos en Él, pero también dice la palabra, dice que es por medio de la sangre de Yeshua que Él pagó el precio de sangre por nuestras vidas. Y sabes que eso es lo más importante, que si tú y yo nunca le hemos aceptado y nunca hemos venido a los pies y a los caminos de Él, y que tal vez nuestra vida pueda estar destruida en aflicciones, en tantas cosas, en amargura. Dice la palabra, dice que por medio de su sangre tú y yo tenemos remisión de pecados. Y una vez que somos bañados por esa sangre, dice la palabra, dice que todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Y esa es la gran bendición que tú y yo tenemos, que si nunca hemos hecho una confesión de fe, si tú y yo la reafirmamos o la hacemos por primera vez en esta tarde, tú y yo tenemos la seguridad y la esperanza de que estamos retornando, volviendo a sus caminos. Pero que si es la primera vez que lo hacemos, ¿sabes? Dice la palabra, dice que esperanza que tenemos en Él. Tenemos una esperanza tan grande, ¿sabes? En el momento en el que tú y yo le aceptamos a Él, dice la palabra, dice que dejamos de ser criaturas y ahora somos hechos hijos de ¿quién? De Elohim. Se nos dio la autoridad de ser llamados hijos. ¿Y cuántos en esta tarde queremos ser llamados como hijos? Amén. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos. Ahí donde tú estás. Si alguna vez tú ya has hecho tu confesión o si nunca lo has hecho, ahí donde tú estás, tú le quieres decir, Padre, yo lo hago por primera vez. Y yo te acepto a ti como mi Adón, como mi Salvador. Sabes, que no nos dé pena. Si nunca, yo quiero que todos nosotros con los ojos cerrados le digamos una sola vez, si ya lo hicimos y si es para reunir nuestro compromiso, decirle, Padre, gracias. Gracias que es por medio de la sangre de tu Hijo amado Yeshua que tú nos has acercado y nos has hecho parte de tu pueblo.
Padre, pero también nos acercamos delante de ti, pidiéndote perdón. Si en nuestro andar y en nuestro caminar nos hemos apartado y nos hemos alejado de ti, perdóname, Padre, porque todo este tiempo he caminado separado de tus principios, de tus mandamientos. Pero en esta tarde yo te reconozco como mi Adón, como mi Salvador. Y te reconozco a ti como el dueño y el hacedor de todas las cosas. Porque aún dice tu palabra que cualquiera que te niegue, tú también le negarás en el día final. Queremos que tú nos conozcas y ser conocidos por ti, Padre. Y en esta tarde yo te abro las puertas de mi vida, de mi corazón, y reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Que he pecado, Padre Yahweh, no solamente contra ti, pero que yo también me he hecho daño. Reconozco que tú viniste a este mundo para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. Que tú viniste y que solamente tú eres el único mediador entre Elohim, entre Dios y los hombres. Y yo me acerco a ti y me entrego a ti para que tú gobiernes sobre mi vida, sobre mi corazón, para que en esta hora tú vengas a ser el dueño y amo de mi vida, para que a través de tu sangre yo pueda entrar, tener acceso delante de la presencia del Padre, donde ahora tú nos has dado la oportunidad de ser hechos hijos tuyos, donde la palabra dice que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. En este día yo hago mi compromiso delante de ti de empezar una nueva vida, no en mis propios caminos, pero en los caminos tuyos, donde tú me enseñes, donde tú me guíes y donde tú me instruyes, para hacerme bien todos los días de mi vida. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Enséñanos y muéstranos tu amor, tu gran amor y tu misericordia que nos ha traído y que nos ha recogido, y que por medio de esa sangre derramada que fue por medio de tu Hijo, tú has traído remisión de pecados, donde solamente no nos has perdonado, pero sino que por medio de esa sangre no solamente has cubrido el pecado, sino que has limpiado nuestras conciencias de obras muertas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos un fuerte aplauso a nuestro Padre en esta tarde? Sabes, es algo que tal vez ya lo tenemos en el corazón, pero que muchas veces podemos explicar y hablar con alguien más, o aún nosotros mismos, de poder entender la gran obra redentora. Pero vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias porque en todo, Padre Yahweh, tú has sido fiel para con nosotros. Te pido, Padre Yahweh, que esta palabra sea guardada en el corazón de cada uno de nosotros, que la traigas a memoria, a la tabla de nuestros corazones, y que aún nos des los saudía y el denuedo para poder compartir con otros. No solamente tu restauración, pero el compartir ese mensaje de salvación y la grandiosa salvación que tú nos has entregado, y la necesidad que todos tenemos de conocerte a ti, porque cuando tú estás en nosotros, tú eres la plenitud de todo en nuestras vidas. Y así con tus manos levantadas, sabes, el levantar nuestras manos es señal de rendición delante de Él. Y sabes que cuando Yahweh iba a bendecir a su pueblo, dice la palabra, dice, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. Y todos los que estamos aquí ya hemos reafirmado nuestro compromiso, le hemos aceptado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y venimos a ser parte de ese pueblo, que cuando levantamos nuestras manos, Él es el que nos bendice y nos guarda. Amén. Llevaré jeja Yahweh beis bereja, yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.